Soy Bárbara Navarro, tengo 34 años y me encuentro en un rincón de un restaurante bullicioso en Valencia, observando la fiesta de cumpleaños de mi hermana desarrollarse como una escena de una película de mal gusto. La sala vibra con el ruido de las copas chocando, las risas resuenan. Pero yo no pertenezco aquí. Ni siquiera me invitaron a sentarme en la mesa familiar. Mi padre se levanta alzando su copa, su voz retumba por todo el salón dirigiéndose a la hija que merece todo. Toda la sala estalla en aplausos. Mi hermana sonríe con suficiencia, sus ojos se clavan en mí por un instante, rezumando arrogancia. Y yo soy solo una sombra en su foco de atención. Ni siquiera digna de una mención. Siento el calor subir por mi pecho. Mis manos tiemblan mientras agarro mi teléfono. Durante años he tragado con esto de ser apartada, pasada por alto, borrada. Pero esta noche algo dentro de mí se quiebra. Doy un paso al frente, mi voz corta el ruido. Recordarán este día. La sala se congela. Todas las miradas se vuelven hacia mí confundidas, molestas. La sonrisa de mi hermana vacila por primera vez. Me doy la vuelta y salgo, el corazón latiéndome con fuerza, sabiendo exactamente lo que va a suceder. 30 minutos después, sus teléfonos empiezan a iluminarse. Notificaciones inundan el ambiente, pitidos, zumbidos, jadeos que se propagan como la pólvora. ¿Creéis que ahí acabó todo? No. Esto solo era el principio. Caminando fuera de aquel restaurante, no podía quitarme la punzada de ser invisible en mi propia familia. No era algo nuevo. Creciendo en Valencia, había pasado toda mi vida a la sombra de mi hermana. Mi hermana, Cineia, era la hija dorada, la que mis padres siempre ponían en un pedestal. Yo era solo Bárbara, la que se esforzaba demasiado y no llegaba a ninguna parte. Cuando tenía 10 años, traje a casa un trofeo de la Feria de Ciencias. Primer puesto ganado con esfuerzo tras semanas construyendo un volcán de maquetas. Mi padre, Carlos, me dio una palmada rápida en la espalda. Buen trabajo, Bárbara, dijo apenas levantando la vista de su periódico. Esa misma semana Cineia ganó un concurso de deletreo escolar, y mi madre, Donna, le organizó una fiesta con globos, tarta y media vecindario invitado. Me quedé en un rincón sosteniendo mi trofeo, viendo a Cineia absorber los vítores. «Tiene futuro», le dijo mamá a una vecina, con los ojos brillantes. Apreté mi trofeo con más fuerza, preguntándome por qué mi victoria no contaba. En el instituto, la cosa empeoró. Pasaba noches enteras en vela para mantener mis notas altas, aspirando a una beca. Entré en la sociedad de honor y mi padre dijo: «Eso está bien, hija». Mientras tanto, Cineia, 2 cursos por debajo de mí, se unió al equipo de animadoras. De repente nuestro salón se convirtió en un santuario de sus fotos, pompones, incluso un certificado enmarcado por el mejor espíritu. Mamá pasaba horas llevándola a entrenamientos mientras yo cogía el autobús para ir a mi club de debate. Cuando pregunté por qué no venían a mis competiciones, mamá se encogió de hombros. «Cineia tiene un partido importante, Bárbara. ¿Lo entiendes, verdad?» Intenté hablar con mi abuelo Alberto una vez. Era un profesor jubilado, agudo como un alfiler, que siempre veía a través del ruido. Estábamos en su porche tomando limonada cuando solté: «¿Por qué la quieren más a ella?» El abuelo suspiró con los ojos suaves. «Están deslumbrados por su brillo, Bárbara. Pero tú tienes algo real. No dejes que lo apaguen». Sus palabras se quedaron conmigo pero no borraron el dolor. Un verano, cuando tenía 17 años, ahorré de un trabajo a tiempo parcial en una cafetería para comprar un portátil de segunda mano. Estaba orgullosa, pensando que me ayudaría con las solicitudes universitarias. Esa misma semana, Cineia recibió una cámara nueva para su afición a la fotografía, un regalo de mamá y papá. Pasaba horas posando en nuestro jardín trasero, publicando fotos en línea, construyendo ya su imperio de influencer. En la cena alabaron su última publicación que alcanzó 1000 me gusta. De mi portátil, ni una palabra. Comí en silencio, mi tenedor raspando el plato, sintiéndome como una invitada en mi propia casa. Lo peor era cuando discutíamos. Una vez cogió mi chaqueta sin pedir permiso. «Siempre coges lo mío», exploté. Ella se rió echando la cabeza hacia atrás. «Quizás porque no lo mereces, Bárbara». Mamá oyó y se puso de su lado. «No seas egoísta», me dijo.
Papá, como siempre, se quedó callado. Me fui a mi habitación, cerré la puerta de golpe y me prometí a mí misma que algún día les demostraría que se equivocaban. Incluso en la universidad, el patrón se mantuvo. Llamaba a casa con noticias, lista de honor, prácticas en un bufete de abogados. Mamá decía, eso es genial, pero ¿has visto el último vídeo de Cinea? Ya tiene 10.000 seguidores. Yo apretaba los dientes, forzando una sonrisa al teléfono. El estrellato de Cinea en las redes sociales era todo lo que les importaba. Mis logros, mis largas noches de estudio, mis sueños de ser abogada, eran ruido de fondo. Mirando atrás, veo cómo me formó. Cada desprecio, cada momento pasado por alto construyó este fuego silencioso dentro de mí. Trabajé más duro, me esforcé por destacar, no por ellos, sino por mí. El abuelo Alberto era el único que lo veía. Me daba 20 euros aquí y allá, diciendo, para tus sueños, pequeña. Él creía en mí cuando nadie más lo hacía. Cuando ya ejercía la abogacía en Valencia, pensé que lo había superado. Tenía mi propia vida, mi propia carrera. Pero esa noche en la fiesta de Cinea trajo todo de vuelta, los años de ser la segunda, el peso de su favoritismo. No luchaba solo por un sitio en la mesa. Luchaba por la verdad. Aquel verano, las cosas empezaron a desmoronarse. Primero, la promoción en mi bufete. Llevaba meses aspirando a un puesto de asociada senior, liderando un caso de alto perfil contra una empresa que contaminaba el río Turia. Mi jefa, Diana, había insinuado que era la favorita. Me preparé durante semanas, haciendo noches en vela para perfeccionar mi presentación. Pero cuando llegó la decisión, eligieron a otro colega, un compañero junior con la mitad de mi experiencia. Diana me llamó aparte con voz de disculpa. Estuvo reñido, Bárbara, dijo. Pero había preocupaciones sobre tu fiabilidad. ¿Fiabilidad? Nunca había incumplido un plazo. Le pregunté, pero ella solo negó con la cabeza, diciendo que venía de arriba. Volví a mi escritorio, el estómago revuelto, preguntándome quién me había pintado como poco fiable. Luego estaba mi socio comercial, John, que de repente se retiró de un proyecto conjunto. Habíamos estado trabajando en una propuesta para una importante subvención medioambiental, 10.000 euros para financiar limpiezas comunitarias. Yo había redactado la mayor parte, pero John me envió un correo electrónico una mañana, seco y conciso. Bárbara, no puedo seguir adelante contigo en esto, escribió. He oído cosas sobre tu ética de trabajo. Lo llamé exigiendo detalles, pero me evadió, diciendo que no quería crear drama. Me quedé sentada mirando mi portátil, sintiéndome abofeteada. Mi ética de trabajo era mi orgullo. ¿Cómo podía alguien cuestionarla? El peor golpe fue mi ruptura con mi ex, Brian. Llevábamos 2 años juntos, hablando de mudarnos. Él era periodista freelance, siempre apoyando mis largas noches en el bufete. Pero el otoño pasado, empezó a distanciarse, sus mensajes cortos, sus llamadas escasas. Una noche se presentó en mi apartamento con el rostro duro. Sé que has estado viendo a alguien más, dijo con la voz temblorosa. Me quedé helada. Brian, eso es una locura, le dije. ¿De dónde sacas eso? Me mostró un mensaje de mi número enviado a él meses antes, insinuando que pasaba tiempo con otro chico. Juré que no era yo. Nunca lo había enviado. Pero él no me creyó. No puedo hacer esto, dijo y se fue. Pasé semanas repasando ese momento, revisando mi teléfono, sin encontrar nada. ¿Cómo podía existir un mensaje de mi número si yo no lo había enviado? Entonces mis redes sociales empezaron a fallar. No era una gran usuaria, pero tenía un Instagram profesional para networking, publicaciones sobre derecho medioambiental, campañas de agua limpia, mi trabajo. En primavera, me hackearon la cuenta. Alguien publicó un diatriba llamando turbio a mi bufete y acusándome de falsificar mis credenciales. Los clientes empezaron a enviarme mensajes confusos. Los compañeros susurraban en la sala de descanso. Me apresuré a eliminar la publicación, a cambiar mi contraseña, pero el daño estaba hecho. Mi reputación sufrió un golpe y pasé horas explicando a Diana que no era yo. Ella asentía, podía ver la duda en sus ojos. Cada vez que algo salía mal, mi hermana Cinea estaba allí, interpretando a la hermana perfecta. Después de que la promoción fracasara, llamó su voz rebosante de simpatía.
Oh, Bárbara, lo siento tanto, dijo. Quizás la próxima vez, ¿eh? Cuando John se echó atrás, envió un mensaje. Estás mejor sin él, hermana. Después de que Brian me dejara, apareció con café abrazándome fuerte. Te mereces a alguien mejor, arrulló. Sus palabras sonaban dulces, pero algo no iba bien. Sus ojos no coincidían con su sonrisa, como si estuviera disfrutando de mi dolor. Al principio lo descarté. Era mi hermana. Ella no querría verme fracasar. ¿Verdad? Pero el patrón me seguía inquietando. Cada revés venía con su voz en mi oído, su falsa preocupación acumulándose como pesos. Empecé a notar pequeñas cosas. Preguntaba por mi trabajo, mis clientes, mis contraseñas, siempre casual, siempre sonriendo. Una vez en una cena familiar, se rió de lo torpe que era yo con la tecnología justo después de que me hackearan la cuenta. Mamá asentía, diciendo, siempre has sido un poco dispersa, Bárbara. Papá solo comía, tan silencioso como siempre. Sentí mi mandíbula tensarse, una semilla de duda echando raíces. Una semana después, oí algo que no pude ignorar. Estaba en casa de mis padres en Valencia dejando algo de comida para mamá y papá. La casa estaba en silencio, solo el zumbido de la nevera y el débil sonido de una llamada telefónica desde el salón. Me detuve en el pasillo sin intención de escuchar, pero entonces oí a mi hermana Cineia al teléfono. Su voz era baja, casi un susurro. No te preocupes, tengo un plan para mantenerla fuera del foco, decía. No se lo esperará. Mi corazón se paró. ¿Mantener a quien fuera? Me acerqué conteniendo la respiración, pero colgó, riéndose suavemente para sí misma. Salí sigilosamente antes de que me viera, mi mente acelerada. ¿Estaba Cineia tramando algo? No podía quitarme de encima lo que había oído. Sus palabras hacían eco de mis sospechas crecientes del último año, mi promoción perdida, la ruptura con Brian, mi cuenta hackeada. Necesitaba respuestas, pero aún no estaba lista para enfrentarla. En lugar de eso, acudí a la única persona que siempre me había apoyado, mi abuelo Alberto. Tenía 82 años, tan lúcido como siempre, vivía en una pequeña casa al otro lado de la ciudad. Conduje hasta allí esa tarde todavía alterada. Sentada en su desordenado salón, le conté todo, la llamada de Cineia, mi racha de mala suerte, la incómoda sensación de que ella estaba detrás de todo. El abuelo Alberto se recostó en su sillón, sus ojos entrecerrándose. Cineia siempre ha tenido una vena destructiva, dijo. Cuando erais niñas, ella se llevaba el mérito de tus proyectos. Incluso rompió tu maqueta de la Feria de Ciencias una vez y lo llamó accidente. Ella prospera ganando, Bárbara, sin importar a quién hiera. Sus palabras me golpearon con fuerza. Había olvidado ese incidente, pero ahora se sentía como una señal de advertencia que había ignorado durante años. Necesitaba algo más que corazonadas, sin embargo. Llamé a mi mejor amiga, Julia, una abogada de otro bufete que sabía manejarse en situaciones complicadas. Nos reunimos en una cafetería en el centro, lejos de miradas indiscretas. Le conté la llamada de Cineia y la advertencia del abuelo. Julia frunció el ceño, tamborileando con los dedos sobre la mesa. Si te está manipulando, tiene que haber un rastro, dijo. Empecemos por tu cuenta hackeada. Es el lugar más fácil para empezar a buscar. Sacó su portátil y accedió a mi Instagram, revisando el registro de actividad. No destacaba nada. Nueva contraseña. Ningún inicio de sesión extraño, pero Julia no había terminado. La gente como Cineia no trabaja sola, dijo. Revisemos las cuentas anónimas que te atacan. Pasamos horas navegando por las redes sociales, centrándonos en grupos de la industria donde mi reputación importaba. Fue entonces cuando encontramos una cuenta anónima de Instagram, Valencian Truth Teller, con solo unas pocas publicaciones, todas criticándome. Una me llamó abogada perezosa que falsifica sus casos. Otra afirmaba que había arruinado un proyecto importante, lo cual no era cierto. Las publicaciones eran vagas pero dañinas, marcadas por me gusta de personas de mi campo. El estómago se me revolvió. Por eso los clientes dejaron de llamar, dije con la voz temblorosa. Julia asintió con los ojos fijos en la pantalla. Quienquiera que sea, sabe lo suficiente sobre ti para golpear donde duele, dijo.
Pero anónimo no significa indetectable. Julia sugirió revisar la actividad de la cuenta cuando se creó, a quien seguía. Era nueva, creada justo después de que me hackearan la cuenta. Seguía a Cineia y a algunas de sus amigas influencers, pero a nadie de mi bufete. Eso no es coincidencia, dijo Julia. No podemos probarlo todavía, pero es un comienzo. Sentí una chispa de esperanza mezclada con pavor. Mi hermana, con la que había crecido, podría estar orquestando esto, ¿pero por qué? Para mantenerme abajo. Para proteger su imagen perfecta. Las palabras del abuelo Alberto seguían resonando en mi mente. Recordé otra historia que me había contado hacía años sobre Cineia presumiendo ante él de haberme superado en el instituto, consiguiendo que me castigaran para poder ir a una fiesta. Siempre había sido competitiva, pero esto se sentía más oscuro. Volví a llamar al abuelo preguntándole si había notado algo más. Ha estado preguntando por ti últimamente, dijo. Tu trabajo, tus casos. Dijo que era para una sorpresa. No me lo tragué. Su voz era firme, como si hubiera estado esperando que me diera cuenta. Julia y yo acordamos seguir investigando. Ella usaría sus contactos legales para ver si alguien más había visto publicaciones anónimas similares. Volviendo a casa, sentí una mezcla de ira y determinación. Ya no luchaba solo por mi reputación. Luchaba por la verdad sobre mi hermana. El mes siguiente profundizamos. Julia empezó con la cuenta anónima de Instagram, Valencian Truth Teller, que había destrozado mi reputación. Usó sus habilidades técnicas legales para rastrear su origen. Después de horas hurgando en metadatos y cruzando inicios de sesión, encontró un correo electrónico vinculado. Se me cayó la mandíbula cuando me mostró la pantalla. Es ella, dijo Julia, con voz firme. Este correo se creó la misma semana que te hackearon la cuenta. Miré la evidencia, el corazón latiéndome con fuerza. Cineia no solo era descuidada, era calculadora. Luego nos dirigimos a John, el socio comercial que abandonó nuestro proyecto de subvención. Julia tenía un contacto en su bufete, alguien que le debía un favor. Obtuvo acceso a los viejos correos electrónicos de trabajo de John legalmente a través de un servidor compartido que habíamos utilizado para la propuesta. Allí estaba. Un mensaje de Cineia enviado desde una cuenta desechable instándole a correr la voz de que era poco fiable. Bárbara es descuidada, decía el correo. No querrás que te arrastre. John lo había reenviado a un colega, calificándolo como prueba para evitarme. Me sentí mal al leer sus palabras. Mi hermana había envenenado mi vida profesional. El abuelo Alberto adoptó un enfoque diferente. Él gestionaba una cuenta de ahorros conjunta que mamá había abierto para Cineia, y para mí años atrás, destinada a emergencias. Me llamó una tarde con voz sombría. He revisado los extractos, dijo. Cineia ha estado retirando dinero, 5.000 euros durante el último año sin tu aprobación. Me envió por correo electrónico los registros bancarios que mostraban retiros vinculados a su tarjeta de débito. Una transferencia fue a una firma de marketing online, el tipo que usan los influencers para impulsar su alcance. Apreté los puños. ¿Estaba usando nuestro dinero para financiar sus esquemas? La evidencia más dura llegó por casualidad. Estaba en una cafetería probando una teoría que Julia tenía sobre la falta de cuidado de Cineia. Llamé a Cineia desde un número privado, fingiendo ser una clienta interesada en su trabajo de influencer. Cayó en el anzuelo, charlando con entusiasmo sobre sus proyectos paralelos. Dirigí la conversación hacia mis reveses, insinuando sobre mi cuenta hackeada. Oh, esas cosas pasan todo el tiempo, dijo con tono engreído. Algunas personas simplemente no pertenecen al centro de atención. ¿Sabes? Presioné más, preguntando si alguna vez había ayudado a alguien a mantenerse fuera de él. Ella se rió. Digamos que sé cómo mantener las cosas equilibradas. Grabé cada palabra. Mis manos temblaban al colgar. Su voz, tan casual sobre arruinarme, era una prueba innegable. Entonces Brian, mi ex, se puso en contacto. No había sabido de él desde nuestra ruptura el otoño pasado. Me envió un mensaje tarde una noche pidiendo vernos. Nos sentamos en un banco del parque cerca del río Turia. Te debo una disculpa, dijo con los ojos cansados. Me mostró su teléfono, un mensaje de mi número enviado hace un año, implicando que le estaba siendo infiel.
Lo encontré en mis archivos, dijo. Pero provino de un número falsificado, no del tuyo. Lo comprobé con un amigo técnico y rastrea hasta un servicio que Cineia usaba para sus campañas de influencers. Mi pecho se apretó. Cineia había falsificado ese mensaje separándonos. Brian me miró con culpa en los ojos. Debería haber confiado en ti, dijo. Asentí demasiado enfadada para hablar. Julia y yo juntamos todo en su apartamento. El correo electrónico vinculaba a Cineia con la cuenta anónima. Los mensajes de John mostraban cómo difundía mentiras sobre mi trabajo. Los registros bancarios demostraban que había robado de nuestros ahorros conjuntos. La grabación la capturó admitiendo su equilibrio. Y el mensaje de Brian confirmó que había saboteado mi relación. Cada pieza era un golpe demostrando que mi hermana no solo era competitiva, sino que estaba decidida a destruirme. Pasamos días verificando cada detalle. Julia cruzó la fecha de creación de los correos electrónicos con la actividad de las redes sociales de Cineia, encontrando publicaciones donde se jactaba de tomar el control. El abuelo Alberto confirmó los retiros bancarios con el director de la sucursal, asegurando que los registros eran legítimos. Guardé el mensaje de Brian y la grabación en una unidad segura, sabiendo que las necesitaría pronto. La evidencia era irrefutable, pero me rompió el corazón. Cineia, mi propia hermana, había construido su éxito sobre mi dolor. En el 30 cumpleaños de mi hermana, estaba lista. La celebración esa noche fue un evento lujoso en un gran salón de banquetes en Valencia, lleno de amigos influencers, representantes de marcas y nuestra familia. Me paré cerca de la parte trasera, mi teléfono en la mano, el corazón tranquilo. La fiesta estaba en pleno apogeo con Cineia en el centro, disfrutando de la atención. Su vestido brillaba bajo las luces, su sonrisa amplia mientras posaba para las fotos. Mi padre, Carlos, alzó una copa, su voz orgullosa. Por nuestra estrella brillante, dijo asintiendo hacia Cineia. Mi madre, Donna, aplaudió con los ojos fijos en su hija favorita. Sentí una punzada familiar, pero la reprimí. Esto ya no se trataba de su favoritismo. Se trataba de justicia. Lo había planeado cuidadosamente con Julia. Antes de que terminaran los brindis, subí una publicación a Instagram etiquetando a todos los invitados, a los seguidores de Cineia y a sus socios de marca. La publicación lo explicaba todo: capturas de pantalla de su correo electrónico vinculado a la cuenta Valencientrut-Teller, mensajes a John difundiendo mentiras sobre mi trabajo, registros que mostraban que había robado 5.000 euros de nuestra cuenta conjunta, y un clip de su voz grabada diciendo que mantenía las cosas equilibradas. El pie de foto decía: la verdad sobre Cineia Navarro. Pulsé enviar y las notificaciones iluminaron mi teléfono. La sala cambió rápidamente. Los teléfonos sonaron mientras los invitados revisaban sus feeds. Los susurros se propagaron, las cabezas se volvieron hacia Cineia. Estaba riéndose con un patrocinador cuando su rostro se congeló. Agarró su teléfono, desplazándose frenéticamente. ¿Qué es esto?, espetó con la voz aguda. Me miró con los ojos muy abiertos por el pánico. Bárbara, ¿qué has hecho? Di un paso al frente tranquila pero firme. Te he mostrado quién eres, dije. Cineia, continué, saboteaste mi carrera, mi relación, mi vida. Se acabó. La compostura de Cineia se resquebrajó. Esto es falso, gritó, agitando su teléfono ante la multitud. Ella miente. Siempre ha estado celosa. Su voz temblaba, pero los invitados no se lo creían. Una mujer con traje, una de sus representantes de marca, frunció el ceño, revisando la publicación. Estos correos parecen reales, dijo lo suficientemente alto para que otros la oyeran. El rostro de Cineia se puso rojo. No lo son. Yo nunca haría eso, insistió, pero sus palabras sonaban huecas. Mi padre intervino, con tono tranquilizador. Calmémonos todos, dijo poniendo una mano en el hombro de Cineia. Esto es un malentendido, Bárbara. Estás exagerando. Lo miré con el pecho apretado. Malentendido, dije. Me robó papá. Difundió mentiras para arruinarme. Él se estremeció pero no respondió, apartando la mirada. Mamá saltó en defensa de Cineia, su voz aguda. ¿Cómo te atreves a arruinar su noche, Bárbara?, dijo. Siempre has sido egoísta,
haciendo que todo gire en torno a ti. Me mantuve firme. No, mamá. Esto es sobre la verdad. La multitud se volvió inquieta. Los amigos de Cineia susurraban, algunos saliendo sigilosamente por la puerta. La representante de la marca se acercó a ella con expresión fría. Necesitamos hablar, dijo. Nuestra empresa no puede trabajar con alguien implicado en esto. Los ojos de Cineia se llenaron de lágrimas. No entiendes, suplicó. No es lo que parece. Pero la representante se alejó, ya hablando por teléfono. Oí que mencionaba la cancelación del contrato. El imperio de influencers de Cineia se desmoronaba ante sus ojos. Los invitados empezaron a irse, sus murmullos resonando. ¿Viste la grabación?, dijo uno. Ella lo admitió, susurró otro. Cineia se volvió hacia mí, su rostro retorcido por la rabia. «Me pagarás por esto, Bárbara», siseó. No me inmuté. Tú pagaste primero, dije en voz baja. Elegiste herirme. Salió furiosa, empujando a un camarero. Su imagen perfecta hecha añicos. Papá intentó seguirla, pero mamá se quedó mirándome fijamente. Has destrozado esta familia, dijo con voz baja. Negué con la cabeza. No, mamá. Cineia lo hizo. Salí, mi teléfono aún vibrando con las reacciones a la publicación. Al día siguiente el recuento de seguidores de Cineia estaba cayendo en picado. Su último acuerdo de marca, valorado en 10.000 euros, había desaparecido. Su reputación, construida sobre mentiras, estaba en ruinas. No sentí triunfo, solo alivio. Por primera vez, no era invisible. Había luchado por mí misma y la verdad estaba fuera. Pero sabía que esto no era el final. Después de la fiesta, las secuelas comenzaron. El desastre del cumpleaños de Cineia dejó nuestra familia fracturada y yo estaba harta de fingir que podíamos volver atrás. La verdad estaba fuera y yo estaba lista para poner una línea. Había pasado demasiado tiempo esperando justicia de personas que nunca la darían. Ahora me estaba eligiendo a mí misma. A la mañana siguiente bloqueé a Cineia en todas las plataformas. No más mensajes, no más falsas disculpas. Llamé a mi madre, Donna, y le dije que había terminado. La elegiste a ella incluso después de todo lo que dije, mi voz era firme. No puedo seguir haciendo esto. Ella jadeó, su tono agudo. Estás abandonando a tu familia, Bárbara, dijo. Siempre has sido tan dramática. No discutí. Adiós, mamá, dije y colgué. Dolió, pero me sentí más ligera, como si me hubiera quitado un peso que llevaba años cargando. Mi padre, Carlos, era diferente. Una semana después apareció en mi apartamento, su rostro pesado de culpa. Debería haber visto lo que estaba haciendo Cineia, dijo con voz baja. Lo siento, Bárbara. Lo miré recordando todas las veces que se había quedado callado mientras mamá elogiaba a Cineia. Su disculpa llegó demasiado tarde. Te necesitaba hace años, papá, dije. No ahora. Él asintió con la mirada baja y se fue. No me sentí cruel, solo honesta. Algunos puentes no se pueden reconstruir, el mundo de Cineia siguió desmoronándose. Julia, mi mejor amiga, me ayudó a presentar una demanda civil contra ella por difamación y robo. Usamos la evidencia de mi publicación, sus correos electrónicos, los registros bancarios que mostraban que había tomado 5.000 euros de nuestra cuenta conjunta, la grabación de ella admitiendo el sabotaje. El caso era sólido y Cineia lo sabía. Intentó llegar a un acuerdo extrajudicial, ofreciéndose a devolver el dinero, pero me negué. No se trataba de dinero. Se trataba de rendición de cuentas. El juez estuvo de acuerdo ordenándole pagar 10.000 euros en daños por difamación y devolver los fondos robados. Ella cumplió, pero la batalla legal hundió aún más su reputación. Sus seguidores de Instagram, que alguna vez fueron más de 1 millón, cayeron a menos de 200.000. Las marcas la abandonaron una tras otra, reacias a tocar el escándalo. La vi desaparecer gradualmente, su chispa habitual desaparecida. Intentó controlar los daños, publicando vagas disculpas sobre errores y crecimiento, pero su audiencia no se las creía. Se acumularon comentarios que la señalaban. Mentiste sobre tu hermana, decía uno. No me extraña que lo hayas perdido todo, decía otro.
No sentí alegría al verla caer, solo una tranquila sensación de justicia. Había construido su vida destrozando la mía. Ahora estaba pagando el precio. En el bufete las cosas cambiaron. Mi jefa, Diana, me llamó a su oficina un mes después de la demanda. Me preparé esperando malas noticias, pero ella sonrió. Te has demostrado a ti misma, Bárbara, dijo. Tu trabajo en el caso del río Turia fue estelar, y hemos aclarado esos rumores sobre tu fiabilidad. Me ofreció el puesto de asociada senior que había perdido el año anterior. Lo acepté, el pecho hinchado de orgullo. Por primera vez en años me sentí vista por mi trabajo, no eclipsada por los esquemas de Cinea. Empecé a reconstruir mi vida. Julia y yo nos hicimos más cercanas, reuniéndonos semanalmente para hablar tomando café. Ya no solo sobre pruebas o demandas. Había sido mi roca y yo estaba agradecida. El abuelo Alberto llamaba a menudo preguntando, su voz cálida de orgullo. Hiciste lo correcto, dijo una tarde. No muchos tendrían el valor. Sus palabras se quedaron conmigo, un recordatorio de que no estaba sola, incluso sin mamá o papá. Cinea intentó ponerse en contacto una vez a través del teléfono de una amiga en común, suplicando hablar. Lo siento, Bárbara, dijo con la voz temblorosa. ¿Podemos arreglar esto? No dudé. No, dije. Tú tomaste tus decisiones. Colgué la mano firme. No le debía una segunda oportunidad. No después de todo. La grieta familiar dolió, pero fue necesaria. Mamá envió un largo correo electrónico acusándome de destruir la vida de Cinea, pero no respondí. Papá envió algunos mensajes de texto, pequeñas conversaciones sobre el tiempo, pero mantuve la distancia. Había pasado mi vida intentando complacerlos, esperando que me vieran como veían a Cinea. Ahora había dejado de buscar su aprobación, el trabajo se convirtió en mi enfoque. El puesto de asociada senior significaba más horas, pero me encantaba. Los clientes volvieron a confiar en mí y los compañeros dejaron de susurrar. Asumí nuevos casos luchando por el agua limpia y políticas justas. Sentía que estaba marcando la diferencia. Valencia se sentía más pequeña ahora, menos asfixiante, como si hubiera recuperado mi lugar en ella. Con el tiempo encontré la paz. El caos del último año se desvaneció y empecé a construir una vida que se sentía como la mía. Conocí a mi pareja, Mark, en una limpieza comunitaria a lo largo del río Turia. Era un chico tranquilo, un profesor con una risa cálida, y conectamos por nuestro amor por la naturaleza. En citas para tomar café y largas caminatas, le conté sobre mi familia, la traición, la lucha por recuperar mi nombre. Él escuchaba sin juzgar nunca y compartía sus propias historias de cortar lazos con personas que lo arrastraban hacia abajo. Con Mark me sentía segura, como si pudiera ser yo misma sin tener que demostrar nada. Nos mudamos juntos 6 meses después, convirtiendo un pequeño apartamento en el centro de la ciudad en nuestro hogar, lleno de plantas y libros. Julia seguía siendo mi roca. Mi mejor amiga se había mantenido a mi lado en cada paso, desenterrando pruebas, presentando la demanda, celebrando mi ascenso. Hicimos un pacto para reunirnos todos los domingos en una cafetería cerca de su oficina, donde hablábamos de trabajo o planeábamos excursiones. Una tarde sonrió por encima de su café con leche. «Estás radiante, Bárbara», dijo. «Esta es la tú que siempre supe que estaba ahí». Sus palabras me conmovieron, un recordatorio de las personas que me veían por quien era, no por quien no era. El abuelo Alberto era mi ancla. A sus 83 años, seguía lúcido, llamándome semanalmente para compartir historias o informarse sobre mis casos. Lo visitaba a menudo, llevándole comida para llevar a su acogedora casa. Una tarde, mientras estábamos sentados en su porche, me apretó la mano. «Tienes un buen corazón, Bárbara», dijo. «No dejes que nadie te lo quite». Sonreí, agradecida por su sabiduría. Él era mi familia, no por obligación, sino por elección. Decidí celebrar mi 35 cumpleaños de manera diferente. Sin grandes salones de banquetes, sin multitudes que buscan influencia. Invité a Mark, Julia y al abuelo Alberto a mi apartamento para una cena íntima. Cociné pasta, Mark horneó pan y Julia trajo vino. El abuelo insistió en traer su famosa tarta de manzana, todavía caliente del horno. Pusimos la mesa con platos desparejados, luces de hadas colgadas por la habitación y música sonando suavemente. Era simple, cálido,
Nada como las tensas fiestas de mi pasado. Mientras comíamos hablamos de todo, de los estudiantes de Mark, del último caso de Julia, de las viejas excursiones de pesca del abuelo. Las risas llenaban el aire, fáciles y reales. Miré a mi alrededor con el corazón lleno. Esta era mi gente, mi familia elegida. No exigían perfección ni competían por atención. Me elevaban y yo hacía lo mismo por ellos. Más tarde, mientras cortábamos la tarta, compartí lo que había aprendido. Pasé años intentando encajar en una familia que no me valoraba, dije, mi voz firme. Pensé que tenía que ganarme su amor, pero me equivoqué. No se suplica respeto. Se establecen límites y se abandona lo que te hace daño. Julia asintió, sus ojos suaves. Siempre has sido fuerte, dijo. Solo necesitabas verlo. Mark me apretó la mano debajo de la mesa y el abuelo alzó su copa. Por estar de pie, dijo. Chocamos las copas, el momento sellando algo nuevo en mí, pensaba en Cinea a veces, no con ira, sino con distancia. Había oído que se había mudado a Seattle intentando reconstruir su carrera de influencer, pero ya no revisaba sus publicaciones. Mamá y papá enviaban mensajes ocasionales, pequeños gestos como deseos de cumpleaños, pero los mantenía a distancia. Había aprendido que el amor no debería venir con condiciones, y yo había dejado de conformarme con menos, mi trabajo prosperaba. Mi puesto de asociada senior me mantenía ocupada, pero me encantaba el desafío. Asumí un nuevo caso para las regulaciones de agua limpia, ganando elogios de clientes y colegas. Los rumores que Cinea había difundido desaparecieron, reemplazados por la confianza en mi trabajo. Me sentía anclada, como si finalmente hubiera reclamado mi lugar en el mundo. Esa noche, después de que todos se fueran, me paré en mi balcón, mirando las luces de Valencia. El río brillaba a lo lejos, un recordatorio silencioso de lo lejos que había llegado. Ya no era la chica que suplicaba aprobación. Había luchado por mí misma, construido una vida con personas que importaban y aprendido a proteger mi paz. Las cicatrices seguían ahí, pero no me definían. Era libre.